Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Roberto Bautista y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Cátedra Sarastica. En la tarde de hoy abordaremos el tema de la investigación desde los trabajos finales de graduación que se realizan en nuestra Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Durante este espacio, en este encuentro, tendremos la oportunidad de conocer de primera mano sobre las diferentes modalidades de investigación vigentes en nuestra escuela. Y por ello, contamos con la compañía de la coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de nuestra escuela, la doctora Erika Rojas. Erika tiene un bachillerato en Artes Dramáticas de nuestra escuela, una maestría de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y un doctorado en Artes Escénicas de la Universidad del Rey Juan Carlos, Instituto Superior de Danza Alicia Alonso, también de Madrid, España. También nos acompaña uno de los docentes que por largo tiempo ha llevado los cursos de la licenciatura en nuestra escuela, que es el doctor Marco Guillén. Marco tiene un bachillerato en artes dramáticas también de la escuela, es hoy es miércoles, y Marco es máster de la Universidad de Ohio y tiene un doctorado con énfasis en teatro latinoamericano de la Universidad de Cincinnati. También tenemos el privilegio de contar con jóvenes investigadoras recién egresadas de nuestra escuela que compartirán su experiencia como investigadora y sus proyectos particularmente de investigación. Contamos con la presencia de la licenciada Alejandra Marín, con su trabajo de investigación Uncreated Playwriting, escribir para la escena en la era digital. También la licenciada Minelei Shin nos acompaña. Su investigación es el judo como generador de un estado preescénico. Y la bachiller Ivonne Rosales. Su trabajo, La ingeniería del arte, una propuesta de dirección técnica para el bus de las artes. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono a mi colega Erika para comenzar esta actividad. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente, Erika. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Un saludo a los y a las compañeras que nos acompañan en este conversatorio, a todos los que nos están mirando a través de internet. Gracias a los compañeros de la Cátedra Sarastica, a Roberto y a Pablo por la invitación para realizar este conversatorio en torno a los procesos de investigación de los trabajos finales de graduación de las personas estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas. Bien, para ubicarles en el contexto, voy a empezar comentándoles a grandes rasgos el recorrido académico que realizan nuestros estudiantes. Entonces, una vez que concluyen los primeros 4 años del bachillerato, las y los estudiantes tienen la opción de cursar el grado de licenciatura en artes dramáticas. Y para esto deben matricular los cursos correspondientes a este nivel que luego les permitirá finalmente desarrollar su trabajo final de graduación para obtener su título. Durante estos cursos, los y las estudiantes trabajan en la elaboración de un anteproyecto de graduación como trabajo final. Este anteproyecto debe presentarse a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación para su aprobación o para añadir las correcciones y los comentarios que se les sugieran y poder ser valorado nuevamente por la comisión en ciertas fechas estipuladas. La comisión realiza 2 revisiones anuales, una por cada ciclo lectivo. Una vez que el proyecto es aprobado, el estudiante puede iniciar así su investigación de licenciatura y tiene 3 semestres para realizarla y un semestre más de prórroga que puede solicitar en el caso de ser necesario. La Comisión de Trabajos Finales de Graduación de nuestra escuela es nombrada por el director de la Escuela de Artes Dramáticas, Juan Carlos Calderón, y está conformada en este momento y hasta el año 2022 por las profesoras Milena Picado, Vivian Rodríguez, Karina Mora y mi persona como coordinadora. Es importante comentarles que las comisiones de trabajos finales de graduación en toda la universidad son las instancias encargadas de, entre otras labores, revisar cada uno de los anteproyectos de investigación, como les comenté, informar a los estudiantes de procedimientos importantes, aprobar los comités asesores de cada anteproyecto, es decir, el director, la directora y los lectores o lectoras de cada anteproyecto,
organizar procedimientos generales de los trabajos finales de graduación como normas complementarias de los reglamentos generales, etc. Toda esta información está estipulada en el Reglamento General de Trabajos Finales de Graduación, por si desean consultarlo, que se encuentra fácilmente en Internet. Bien, voy ahora a compartirles la pantalla. Me gustaría compartirles una pequeña presentación que preparé para que quede mucha más clara la información, que quizá puede ser demasiado específica, entonces me parece que así queda más clarita. En la universidad y en la Escuela de Artes Dramáticas se ofrecen 4 modalidades de trabajos finales de graduación por las que el estudiante puede optar dependiendo de sus intereses. La primera sería la tesis de graduación, que es un trabajo teórico que busca aportar conocimientos nuevos sobre algún asunto investigado o sobre el objeto de estudio investigado. El seminario de graduación, que es una actividad académica desarrollada alrededor de un problema científico, profesional, que estudia teorías y métodos de investigación y su aplicación a casos específicos bajo la guía del director de trabajo en un curso específico que se abre para los estudiantes que quieren hacer su trabajo final así. El tercero sería el proyecto de graduación. Es una actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis y medios válidos para resolverlo, y puede ser aplicado en una institución, en una organización o en una empresa interesada. Y por último, la práctica dirigida, que es una actividad práctica con un alto componente, según el reglamento, presencial en organizaciones públicas o privadas de carácter científico, de desarrollo profesional, que se realiza mediante un conjunto de actividades y procedimientos acordes a un objeto de intervención claramente delimitado y justificado. Aquí es importante contarles, y me parecía como el tema principal de mi intervención hoy, contarles que en este momento la comisión, como continuación y ampliación del trabajo que venía realizando ya la comisión anterior a la nuestra, estamos trabajando en una línea de investigación-creación que pueda incorporarse como parte de la modalidad de práctica dirigida y que responde a las necesidades específicas que tenemos como escuela. Ahora bien, cuando hablamos de investigación-creación, nos referimos a una actividad teórico-práctica que tiene como objeto de estudio el proceso de creación de una obra artística, en nuestro caso una obra escénica, su investigación, sistematización y el análisis de sus resultados. Las valoraciones, por tanto, no tratarán de describir un objeto de estudio ya existente, sino que buscarán ahondar en el conocimiento desde y o dentro de la práctica a partir de un deseo o un impulso creativo. Otra definición muy pertinente es la que utiliza el Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades del Gobierno de Canadá, que en su página web apunta: la investigación-creación es la que combina prácticas de investigación creativas y académicas y apoya el desarrollo del conocimiento y la innovación a través de la expresión artística, la investigación académica y la experimentación. El proceso de creación se sitúa dentro de la actividad de investigación y produce un trabajo críticamente informado en una variedad de medios o formas de arte. Los campos que pueden involucrar investigación-creación pueden incluir, pero no se limitan a la arquitectura, el diseño, la escritura creativa, las artes visuales, las artes escénicas, el cine, el video, las artes interdisciplinares, las artes mediáticas y electrónicas y nuevas prácticas artísticas. Y por último, otra definición que nos parecía también muy relacionada con nuestros intereses como escuela es la que plantea Chapman y Sawchuk, que dice: la investigación-creación o research creation es una categoría emergente dentro de las ciencias sociales y humanidades en Canadá. En Gran Bretaña y Australia se le llama típicamente práctica como investigación o practice as research, mientras que en los Estados Unidos se le conoce como investigación basada en las artes. Los trabajos de investigación en esta modalidad
suelen integrar un proceso creativo, un componente estético experimental y o un trabajo artístico como parte integral del estudio. Se seleccionan e investigan temas y se desarrollan problemas que no podrían abordarse sin participar desde la práctica creativa. La investigación creación es concebida como para la comisión ante la necesidad inherente de incluir la práctica del arte escénico dentro de la investigación académica. Partimos para esta línea de investigación de los estudios teóricos de Jorge Dugati, que define las ciencias del arte como el conocimiento sistemático y contrastado sobre el arte, es decir, conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros, organizados con rigurosidad, coherencia, argumentación, a partir de la observación, la experimentación, la comprobación y la validación de una comunidad científica. Las ciencias del arte, entonces, constituyen el conjunto de disciplinas científicas que se ocupan de estudiar los entes y acontecimientos que llamamos arte o artes. Algunas disciplinas científicas que menciona Dugati en su texto son la filosofía del arte, la teatrología, la semiótica del arte, la estética comparada, la etnoescenología, la psicología del arte, entre muchas otras. Deseamos establecer con claridad que nuestra propuesta no pretende una identificación absoluta entre arte y ciencia, pues sabemos que hacer arte o investigar en, desde, para las artes no es en sí mismo investigar científicamente. Sin embargo, sostenemos una posición optimista frente a las posibilidades de la complementariedad, el diálogo y la mutua revelación, el puente entre arte y ciencia. Entonces, en este sentido, nos unimos a las experiencias académicas cada vez más frecuentes en Latinoamérica y otros puntos del orbe, Europa, Canadá, Estados Unidos, como les mencioné, que apoyan una perspectiva más articulada entre arte y ciencia, pues las ciencias del arte pueden establecer cruces e integraciones con otros campos científicos del saber y viceversa. Sostenemos que las ciencias del arte y por ende nuestras investigaciones en la Escuela de Artes Dramáticas se vuelven fundamentales, pues producen conocimiento específico del que no se hace cargo ninguna de las demás ciencias, como las ciencias naturales o las ciencias sociales, aunque pueden existir proyectos transdisciplinares en donde se entrecrucen diversas ciencias y campos del saber. Ahí están, les dejo las referencias por si les interesa saber de dónde tomé la información. Tampoco está de más aclarar que en este caso no se está considerando la creación e investigación que implica cualquier proceso de práctica artística, como la escritura, como la actuación o la puesta en escena de una obra, que no tenga la intención inicial de desarrollar una investigación académica integrada con la creación. Nos interesa subrayar como comisión que las ciencias del teatro, la teatrología, contemplan entonces dentro de sus dimensiones aquel conocimiento que también surge de zonas de experiencia y que a partir de la observación, la sistematización y la comprobación da cuenta de una razón de la praxis. Por lo tanto, la investigación teatral se articula en el hacer como en la producción de saberes y teorías. Y de ahí nuestro interés por incluir la línea de investigación-creación en las otras modalidades ya existentes. De tal forma, para resumir, la línea de investigación-creación en la práctica dirigida junto con el desarrollo teórico en la tesis de graduación, la investigación en comunidad, en organizaciones o en instituciones en los proyectos de graduación y la investigación en grupo desde el seminario de graduación integrarían así todas las líneas de investigación de nuestra escuela. Bien, termino aquí mi participación por ahora y podemos seguir conversando sobre estos procesos más adelante. Vamos a conocer ahora los 3 ejemplos que les traemos hoy de los trabajos maravillosos de nuestras compañeras aquí presentes. Son cada uno trabajos muy distintos, están relacionados con áreas diversas del conocimiento específico del teatro. Vamos a escuchar a la compañera Alejandra Marín. Adelante, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien.
que estén saludables y con energías. Bueno, yo soy Alejandra Marín Solera. Yo hice mi tesis de graduación en el 2017 en la Escuela de Artes Dramáticas. Yo hice una tesis teórica. Tomé esa decisión de la cual el día de hoy siento que fue una gran decisión, y les voy a contar un poco por qué. Mi área de especialización ha sido la escritura. Entonces, pues, en concordancia con eso, hice una tesis de investigación sobre la escritura para la escena en la era digital. Tomemos en cuenta que esto fue en el 2017. Es interesante porque siento que como en momentos de pandemia y así, fue una buena intuición. Un poco lo que yo planteaba, organicé el documento en tres grandes partes. El centro, que es en todo caso lo que más nos interesa, lo organicé subdividido en otras tres categorías, que fue primero la categoría de las crisis. Entonces, teóricamente yo empiezo a plantear la situación a partir de la crisis conceptual del teatro, la crisis conceptual de la dramaturgia y de la creatividad. Entonces, yo lo que planteo es, a partir de la lógica digital, a partir del internet, a partir de las redes sociales y demás, todo lo que viene como del 91 para acá, la democratización del internet, yo lo que planteo es, no existe tal cosa como un pensamiento original, como la figura de un genio, que es aquello que se nos impone a las personas que queremos hacer arte y sobre todo que queremos escribir, tener una idea original y genial. Entonces yo para esto agarro a un gringo que se llama Kenneth Goldsmith, agarro a Cartoon, a Mauricio Cartoon, argentino, agarro a Jorge Duati y lo que hago es poner a dialogar sus teorías. Kenneth Goldsmith lo que dice es que básicamente el lenguaje es una herramienta más o menos limitada, en tanto todas las palabras ya existen, por consiguiente todas se han dicho, se han escrito, se han publicado. Por consiguiente, esta gran aspiración de la originalidad como aquello que es originario, o sea, aquello que no tiene precedente, es ya en sí mismo un falso. Entonces, a partir de eso podemos calmarnos un poco como creadores y entregarnos al acto creativo como tal, no como algo que necesita un objetivo final que es imposible de lograr. Si yo quiero ser un genio todo el tiempo, pero los genios no existen, entonces yo no creo nada y me paralizo todo el tiempo frente a la hoja en blanco. Entonces, a partir de eso, yo lo que hago es sacar tres casos de estudio, digamos, de tres talleres o de tres experiencias pedagógicas, por así decirlo, o de socialización, donde yo lo que planteo son ejercicios no creativos. Entonces, a propósito, vamos a copiar, a propósito, vamos a agarrar una página de un libro que a mí me gusta mucho, por poner un ejemplo, y la voy a transcribir y nada más voy a cambiar todos los adjetivos, los voy a cambiar todos, por decir algo. Ahí hay un documento muy grande de todo lo que pasó. Pero la lógica era esta, es ok, entendamos que la escritura también es un juego. Entonces, si la escritura como acto creativo o en todo caso no creativo, como se planteaba conceptualmente, es un juego, ¿cómo proponemos, o como en ese caso, cómo propongo yo ejercicios o reglas para poder jugar un juego y eventualmente tener un poco más de herramientas para enfrentarse al oficio terrorífico que es escribir? Entonces, bueno, además de eso, como para justificarme, porque, bueno, las academias le piden a uno muchas cosas, entonces uno se las devuelve, entonces uno les tira, yo les tiré, no sé, qué pensamiento complejo por allá, entonces uno les habla de esas cosas, entonces uno habla del concepto de lo no creativo, que hay un montonazo de libros, busquen en internet, hay de todo. ¿De qué se trata un poco al final? Toda esta gran investigación, entre grandes comillas, era un poco el ejercicio de pensar la escritura para la escena, que es que establece una contradicción en sí misma, en tanto la escritura es un acto solitario y la escena es un acto colectivo. Al final de cuentas, eso era todo. ¿Cómo yo, como persona que quiere escribir o que escribe en todo caso,
para la escena se enfrenta en su cuerpo ante esto. Porque parece ser un oficio muy estático, parece ser una cosa muy, no sé, o sea, como que lo único que hay que hacer es mover las manos, o así, si uno es muy old school, no sé, pero realmente lo que estás buscando es un objetivo que va a ser socializado, va a ser encarnado, va a ser buscado y trabajado por muchísima gente. Entonces, bueno, ¿cómo yo como escritora soy parte de ese juego en la virtualidad? Porque yo en algún momento tengo que, solo puedo escribir dos manos, o sea, es una estupidez pensar que, ay, sí, escribimos varias personas, sí, uno puede pensar en conjunto, pero hay una última persona que se sienta frente a una computadora a digitar en un documento, y ese es un momento terriblemente solitario. Entonces, ¿cómo cuando uno es ese cuerpo frente a esa página en blanco, puede entrar en ese juego del teatro de manera virtual? Digamos, cómo entonces todo lo que esta computadora a mí me provee, yo lo puedo usar a favor de. ¿Cómo empiezo? Además, yo también planteo una cosa bastante generacional, porque esto nos habla a partir de la democratización del Internet, que eso pasó en 1991, que es en todo caso el año en que yo nací. Entonces, el Internet es conmigo y yo soy con él. Bueno, pero toda la vida hemos estado como huyéndole un poco a ciertas cosas, y bueno, y perder el tiempo en Internet es terrorífico y uno se siente malísimo y uno pasa bien, pero bueno, ¿qué pasa si uno le da un poco la vuelta? ¿Qué pasa si yo me quito un par de culpas? Si me quito la culpa o me quito el peso de tener que ser un genio, de tener que tener ideas maravillosas y originales todo el tiempo, de no poder perder el tiempo, de no poder disfrutar del ocio que me permite, del ocio fácil que me permite el Internet, y no puedo entonces leer todo el teatro que hay aquí adentro, ¿no? Como hacerse un avatar en Internet, hacerse un perfil en Instagram, en Facebook, la foto que yo elijo, el caption que le pongo, todas esas maquinarias es pensamiento dramatúrgico al final de cuentas. Estás construyendo un personaje, el personaje de vos mismo. Bueno, ¿cómo agarramos todo eso que ya de por sí está ahí y le quitamos la culpa y le sumamos la productividad un poco? Eso fue lo que yo hice, más o menos, no sé si me explico, pero está un poco raro, 10 minutos, tirar todo, pero eso fue un poco como la gran reflexión, ¿no? Como, ¿qué hice yo para hacer este documento? Así como a modo de anécdota, leí por 4 meses y me sentí muy mal por 4 meses porque pensé que no estaba haciendo nada por 4 meses. Y después un día como que todo lo que leí tuvo sentido y me senté a escribir por otros 4 meses y ya, y eso fue lo que yo hice. Y ya, y me quedan 3 minutos, pero ya terminé. Yo le doy la palabra a la que sigue, es así. Y la que sigue era Ivonne, es así. Era Milenei. Vamos con la compañera Milenei, con entusiasmo. ¿Cómo estás, compañera? Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Ah, bueno. Bueno, como dijo Alejandra, yo soy Milenei. y bueno, yo voy a aprovechar esta horrible pared verde que tengo en mi espalda para hacer la presentación aún más fea y poner las diapositivas ahí. ¿Ven? Entonces, bueno, yo hice un trabajo que se llama judo como generador de un estado preescénico, ¿verdad? El judo es un arte marcial japonés. Bueno, no es marcial porque, bueno, lo marcial tiene que ver con lo militar, ¿verdad? Como son técnicas militares para un combate. Y el judo deriva del jiu-jitsu una vez que ya supera esa etapa militar, ¿verdad? Entonces, hay muchas artes marciales que terminan con do, no sé si lo han notado, como karate do, taekwondo, ¿verdad? Judo, entonces, eso tiene que ver porque eso lo que pasa es que judo es una palabra compuesta, entonces, yu es como flexibilidad o suavidad, y do tiene que ver con el camino. Entonces, es el camino a la flexibilidad o el camino a la suavidad. Aunque suave no tiene mucho, pero bueno. Así se lo inventó don Jigoro Kano, el sensei que se inventó Yu. Entonces, lo que pasa es que yo
intento hacer como una investigación que me permita entender qué es lo que pasa con esto. Bueno, primero que todo, yo era judoka antes de ingresar a la Escuela de Artes Dramáticas y tenía como dificultades para entender qué pasaba en la escena, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero hablarles un poquito de esto también. El do, ¿verdad? Como les decía, es el camino. Y entonces, dentro de la investigación, yo llego a entender que el do a nivel escénico para mí significa lo preescénico, todo lo que pasa antes, ¿verdad? Como mi pasado judoka, ¿verdad? No necesariamente lo que tiene que ver con, que se diferencia un poquito de lo preexpresivo de Barba. Y entonces, sí, entonces lo preescénico tiene que ver eso, con todo el camino que recorro para llegar a un lugar. Desde la filosofía o el pensamiento oriental, japonés, ¿verdad? Tienen como todo un viaje con creer que el camino nos construye y nos va formando, pero no necesariamente tiene un final, ¿verdad? Se habla como de llegar a la perfección, a construirse, no sé qué, pero realmente es el camino lo que importa, ¿verdad? Es el viaje, el esfuerzo que hago por llegar ahí. Entonces, bueno, les decía que yo tenía muchos problemas para entender qué pasaba en la escena, ¿verdad? Sobre todo hacía todo muy chiquitito, ¿verdad? Tenía como demasiada timidez y yo decía, ay, madre, ¿qué es este lugar tan incómodo del teatro? Entonces, por dicha una vez, Erika se dio cuenta que yo era judoka y dijo, mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, traslade eso. Y empezó como, me dio a veces un par de acotaciones que tenían que me guiaban, no desde las acotaciones que uno conoce desde el teatro, sino más como desde el judo. Y yo decía, claro, lo tengo, ¿verdad? Entonces esto surge con la necesidad de saber qué es o de entender qué es lo que me pasa o qué es lo que me pasaba, que yo podía entender mejor el teatro, la acción dramática, la presencia y todo a partir de judo y no a partir de los conceptos del teatro, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces a partir de ahí yo empecé como a intentar entender el lenguaje del judo, que se me hacía mucho más claro porque era lo que yo venía construyendo desde antes. ¿Verdad? ¿Y cómo hago esta traducción? Y entonces tenía que empezar a ver cómo hacía esta traducción para que llegara a la escena, ¿verdad? Entonces, así empieza esta investigación. Y bueno, en el teatro hay algo muy, muy simpático, muy, muy sencillo, que es el qué, el cómo y el para qué, ¿verdad? Y entonces es aquí donde yo empiezo como a trabajar un poquito como sobre eso. Y entonces, en la investigación, lo que hago es una metodología, bueno, es una investigación teórico-práctica de tipo experimental, donde hice laboratorios de judo. Entonces, hubo primero un primer laboratorio donde estuvieron 10 personas, yo intenté que el grupo que fuera grande, pero no demasiado, para poder manejarlo bien y que todo el mundo pudiera ir como a su tiempo y así. Este primer taller lo que tenía de finalidad era poder como homogenizar el lenguaje, ¿verdad? Y la técnica, y para que después nadie se matara, ni nadie sufriera alguna lesión. Entonces era eso, como poder nivelarnos todos en un mismo conocimiento, ¿verdad? Y entonces, la investigación está basada en los 3 pilares fundamentales del judo, que son esos que están ahí, ¿verdad? El Jita Koei, el Seiyoku Senryu y el Jiko no Kansei. Entonces uno tiene que ver con el apoyo, el primero tiene que ver con el apoyo y el que está ahí. Ahí. Tiene que ver con el apoyo, la solidaridad y el aprendizaje mutuo, ¿verdad? En medida de que yo respeto a mi compañero, respeto el espacio, se crea una atmósfera de confianza y entonces eso amerita o permite la posibilidad de arriesgarse, ¿verdad? Después tenemos este que está aquí, que tiene con, bueno,
Seryoku significa como vitalidad o energía, ¿verdad? Y entonces se traduce en el español como máxima eficacia, ¿verdad? Y otros lo traducen como mínimo esfuerzo, máxima eficacia, que tiene que ver con la apropiación tal de la técnica que uno pueda como hacerlo con soltura, ¿verdad? Y esta otra que tiene que ver con la búsqueda de la perfección de la persona, de la buena salud y de la inteligencia, ¿verdad? Entonces, la investigación se basa en estos tres pilares, ¿verdad? Que como base para empezar a jugar. Entonces también se usa el concepto de Ushikomi que nos permite el uso de la técnica, ¿verdad? De la técnica deportiva para entender otros conceptos que van mucho más allá de solo lo que que solo el judo como técnica física, ¿verdad? Sino cómo se trasladan esos conceptos hacia el cuerpo del intérprete. En la segunda etapa del laboratorio se redujo, entonces el grupo pasó de ser de 10 personas a ser de 4, esto con el objetivo de que pudiera ser aún más manejable. Y entonces, entonces entre eso quedamos en que, perdón, ahí está, sí. Dentro de los elementos que los intérpretes sintieron que pudieron desarrollar, habían un montón, ¿verdad? Pero unos con mayor y con menor coincidencia, ¿verdad? Entonces, a partir de la sistematización de los datos de las bitácoras que llevaban las personas, salieron esta pequeña lista de cosas que tenían en común, ¿verdad? Que sumaban como más puntos, digamos, para su trabajo como intérpretes, ¿verdad? Entonces, el ritual, por ejemplo, tiene que ver como la forma en la que entro en el espacio, la forma en la que me conecto, la forma en que dispongo la energía a llegar al espacio y a los compañeros, ¿verdad? También me gustó mucho, algo que me gustaba mucho era la seguridad y confianza, que fue algo como que todos tenían en común y que es algo que a mí me permite, que me daba el judo, que es esta vitalidad que desarrolla, que uno tiene la sensación de que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, porque hay un espacio seguro, entonces es como que uno se siente como poderosa o poderoso, ¿verdad? Como hábil, aunque no lo sea, ¿verdad? Porque hay un trabajo de pasos que nos permite llegar a esa comodidad arriesgada, ¿verdad? Y bueno, ahí está un poquito de eso. En conclusión, yo creo que es un trabajo que tiene que ver con la construcción de las relaciones, con el espacio, con los demás y las demás, y conmigo mismo, y conmigo misma, ¿verdad? Y que eso puede traducirse no necesariamente desde el judo, sino como uno puede traducir cuáles son sus hábitos que le permiten construirse luego como intérprete, ¿verdad? ¿Cuál es mi ritual preescénico? ¿Y cuál es el ritual preescénico de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso más o menos sería lo mío. Y sí, muchas gracias. Y le voy a pasar la palabra a la Ivonne Rosales. Muchas gracias. Hola, mucho gusto, espero que estén bien. Voy a compartir aquí a la vieja escuela. Vamos a ver. Bueno, mucho gusto. Yo pues no he terminado el proceso de investigación, todavía estoy como en la recta final. Vengo a dar un recorrido de lo que ha sido este proceso y lo que espero que sea o lo que va a ser. La ingeniería del arte, una propuesta de dirección técnica para el bus de las artes. Me gustaría empezar con esta cita que es del libro El escenario, lugar de trabajo en equipo, que ha sido como la base de mi investigación. Yo estoy haciendo una práctica dirigida, entonces empieza así. Surgió entonces la pregunta sobre los roles que cumplen los técnicos de las artes escénicas al interior de las salas de teatro y otros espacios de representación hoy en Chile, en un contexto en el cual el principal desafío es dotar de herramientas de gestión para la propia sostenibilidad, tanto de los lugares como de los propios equipos y compañías. Esto porque a diferencia de otros países no existen escuelas de formación para este oficio y, tal como muestra la historia, los técnicos de las artes escénicas han desarrollado sus habilidades trabajando directamente en un teatro
o en labores relacionadas a las artes de la representación. Pérez y Poirot han sido la base de esta investigación y durante todo este proceso de 2 años que llevo, estas son las preguntas que me han acosado de esta investigación: ¿qué es el BUS de las Artes? ¿Para qué una propuesta de dirección técnica? ¿Por qué ingeniería del arte? Es como que todavía navego dentro de lo que estoy haciendo. Y para empezar, primero es ¿qué es el BUS de las Artes? Y esto es el BUS de las Artes. En resumidas cuentas, es un teatro móvil. Se agarró un bus de la universidad y se le modificó la parte trasera para transformarse en escenario que se opera de manera mecánica. A modo de explicación, es un proyecto que entra dentro de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, lo coordina Roxana Ávila y los diseñadores son María Arishun y el arquitecto Federico Chávez. Y la empresa constructora es el Taller Industrial Senado. Mi práctica dirigida entra dentro de esta institución y aquí es donde viene el concepto de dirección técnica. Yo lo que estoy haciendo es una investigación de cómo usamos este espacio de la mejor manera, para lo cual me agarré de 2 conceptos muy diferentes, que uno es el que dan Pérez y Poirot, que es de jefe técnico, que dice que es el puente entre la dirección artística, técnica, la dirección de producción y el equipo técnico que realiza, que debe administrar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y presupuestarios correspondientes a cada proyecto de la programación en su totalidad. Además, es el interlocutor necesario para las compañías de espectáculos que se presentan en una sala, pues proveerá y facilitará todos los activos humanos y técnicos disponibles para la correcta puesta en escena. Pero aquí estamos hablando de un jefe técnico en un teatro fijo, donde los equipos están instalados, donde no solamente hay que hacer, digamos, redireccionar luces, solo hay que llegar y hacer pequeños detalles que se llevan una cierta cantidad de tiempo, pero no tienen que montarlo todo, instalarlo todo y el escenario está construido. El BUS de las Artes, por su parte, es un espacio que hay que instalar y desinstalar en su totalidad cada vez que se vaya a utilizar. Entonces aquí es donde a mí se me quedaba corto este rol del jefe técnico que ofrece la mayoría de los textos que hablan sobre técnicos. Que aquí es donde yo me embarqué, bueno, no me embarqué, sino que me metí en otra área, que es la ingeniería civil, que donde dice, digamos, en el artículo 17 del inciso G del reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura, dice que dirección técnica se entiende por dirección técnica de una obra, aquel servicio de consultoría que incluya la inspección, la programación y el control de esta obra. Mediante este servicio, el director se convierte en el profesional responsable de la obra. Entonces, yo mezclé estos conceptos y así es como construí este objetivo de la investigación, que en resumidas cuentas es crear un perfil especializado que debería tener la dirección técnica del BUS de las Artes. ¿Para qué? Bueno, ¿cómo? Utilizando el texto de Pérez y Poirot, agarré el análisis de organización estructural de un teatro, porque para crear ese perfil hay que saber qué es lo que estamos dirigiendo, de qué obra se trata, de qué obra civil se trata. Entonces el análisis se divide en 4 etapas, que es el tipo de sala, el análisis de los recursos, el análisis de las etapas administrativas de organización y de roles, cargos y especialidades. En el tipo de sala sabemos que es un teatro móvil, una sala receptora de producciones. En los recursos se analizó la infraestructura, los recursos técnicos, humanos, económicos.
No voy a ahondar como en detalles aquí, pero en el estudio de los recursos se encuentra un montón de información, tanto en la modalidad bus, que es cuando el bus está cerrado, con respecto a su planta eléctrica, su ascensor, el almacenamiento, en la modalidad escenario, cómo se arma, cómo se desmonta este espacio. En los recursos técnicos, ahí hubo problemas, situación COVID, porque no se pudieron gestionar. En los recursos humanos contamos con tres grandes roles, digamos. Administración, que lo hace la vicerrectoría; coordinación, que es por parte de la Escuela de Artes Dramáticas; y el equipo artístico, que eso será rotatorio según cada gira. Y aquí es donde yo inserto este rol de dirección técnica dentro del recurso que debería tener este espacio, porque este rol no existe en este momento. Entonces ahí donde nació la necesidad de decir, esto es importante para que este espacio funcione de la mejor manera. ¿Dónde opera este rol? En el estudio de las etapas administrativas de organización sabemos que hay una etapa de toma de decisiones, una etapa de producción teatral, que son las giras, y una etapa de diagnóstico y almacenamiento. Y aquí es donde yo pongo este rol en cada una de las etapas y su importancia y qué es lo que debería hacer o cumplir dentro de este viaje del proceso. Porque según los conceptos de dirección técnica y de jefe técnico, el director técnico es un puente entre la coordinación y la dirección artística. Es el puente del espacio con los artistas, del espacio con la coordinación. Y a partir de eso, de toda la información analizada, recaudada, de todo el estudio de infraestructura, de los técnicos, del humano, del tipo de sala, yo generé una serie de manuales que son las herramientas que va a tener esta dirección técnica para operar el espacio y al mismo tiempo para crear el perfil de dirección técnica, porque se necesitaba estudiar qué sala, qué tipo de sala es, o sea, de qué estamos hablando para decir qué funciones va a tener esta persona o este equipo de personas. Se está creando, bueno, se creó un manual general que contiene toda la información del tipo de sala y de la modalidad bus de la infraestructura, un manual de montaje, un manual de desmontaje, una guía técnica que es una propuesta de los futuros manuales de sonido e iluminación con inventario, porque esa parte la quedaron en propuesta, y la guía organizacional y organigrama, dando énfasis en la ubicación de la dirección técnica en el proceso de gestión de una gira del bus. Con los manuales, y aquí viene como la parte en la que es más ingeniería, que yo me basé mucho en manuales de construcción, manuales para construcción de viviendas, para construcción de cosas específicas, de montaje, y utilizar como una modalidad de diseño más de caricatura, donde voy haciendo un viaje de etapa por etapa, explicando, esto es el bus de las artes, esto es lo que contiene, eso ya lo verán después, porque son un poco largos, no voy a ahondar en eso. Y esa es la razón de por qué ingeniería del arte. Bueno, yo tengo una sensibilidad artística y obviamente que yo veo el espacio y digo, claro, aquí podemos montar y hacer clown y subirnos aquí, subirnos en el techo y calarnos y no sé qué, y montar y colgar esto. Pero también está el otro lado, que es el frío, no sé si decirle frío, que es cómo funciona. El Bus de las Artes es un espacio muy hermoso y realmente es fácil de operar en cierta forma, pero es muy fácil de arruinar. Que si no se utiliza de la mejor manera, que si no es claro cómo funciona, entonces va a ser un espacio que no vamos a utilizar en toda su esplendor, digámoslo de esa manera. Y al mismo tiempo de que no podemos pedirle lo que no es. Entonces el objetivo de esto es generar unas bases que digan, esto es el Bus de las Artes, funciona así y así se utiliza. Y el rol de dirección técnica, como lo vemos más de la dirección técnica de una obra civil, es programar, gestionar y velar porque el espacio se use como se debería usar. Y que obviamente también que haya una sensibilidad artística en el que trate y busque favorecer las ideas y las necesidades artísticas, que eso es importante también, que no quede tan en frío
de decir esto si es así no se va a cambiar, sino hasta qué punto podemos adaptarnos y hasta qué punto no. Pero para hacer eso necesitamos entender cómo funciona. Por último, quería cerrar con una cita que dice, que es igual de Pérez y Poirot: es importante recordar que el teatro o cualquier otra actividad que se realice en un escenario es un trabajo en equipo. La habilidad para trabajar, entender y comunicarse con los otros es tan importante como los conocimientos técnicos o tecnológicos. El equipo que mejor prospere es el que comparte responsabilidades y mantiene siempre abiertas las vías de comunicación de manera directa y cordial. Muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir. Eso sería, bueno, ese sería el proceso, realmente no ha terminado, entonces ahí después diré cuáles son las conclusiones de todo. Muchas gracias, yo le hago el pase a Marco. Sí, Marco. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación a conversar un poquito aquí sobre lo que ha sido los cursos de licenciatura y sobre todo el curso que yo he tenido a mi cargo en los últimos años, que es el Seminario de Investigación Teórica, se llama así. Y un poco para contarles cómo ha sido el proceso que hemos llevado en los últimos años, tendría que decirles que hace muchos años me tocó a mí, por alguna razón en la escuela, la persona que había dado los cursos se fue o no había quien lo diera y me pidieron a mí que diera ese mismo curso. Eso fue hace más de 10 años, creo. Yo lo di por esa única vez en aquel entonces y quedé muy insatisfecho. Sentí que no me sentí bien, no me sentí bien con lo que había hecho, no me sentí bien con la dirección que había tomado ese curso. Y cuando me lo volvieron a plantear, ya creo que hace unos 5 años o 6 casi, este, yo dije, ok, si tengo que hacer este curso otra vez, tengo que replantearme la perspectiva desde donde guiar el proceso del trabajo de los estudiantes. Y una de las primeras cosas que yo me planteé como problema era la idea de el trabajo final de graduación en la escuela, planteado desde un lugar de lo que muchos llamamos, entre comillas, académico. Y desde la pregunta de qué era eso que es académico. Y por supuesto, desde ese lugar me encontraba con la realidad de que el planteamiento de eso académico está muy impregnada en el imaginario que teníamos y en los reglamentos de la misma universidad y de la escuela, que planteaban un enfoque de los trabajos finales de graduación desde un lugar de una epistemología científica y desde una visión impregnada del método científico y de la racionalidad. Y yo dije, pero si nosotros hacemos arte, entonces me planteé ese problema de cómo llevar esto a un lugar desde el arte como un generador y fuente de conocimiento. Y empecé entonces a investigar, a buscar teoría, etcétera, que luego fui trayendo poco a poco a los cursos. Y digo poco a poco porque fue un proceso a través de los años, o es un proceso a través de los años en el que todavía estamos. Y puedo decir hoy en día que ya no es solamente desde mi curso que estamos en eso. Creo que desde la escuela como totalidad estamos en ese proceso, cosa que es realmente importante subrayar en este contexto. Entonces, tratando de llegar o de llevar el curso hacia la pregunta de cómo nosotros generamos conocimiento, cómo investigamos nosotros desde las artes, esto me lleva a plantear un paradigma completamente que me ubica frente a la idea de lo que ya mencionó Erika, de la investigación-acción, que ya se encontraba como concepto inclusive en las ciencias sociales, pero que no era lo mismo desde las ciencias sociales, pero que también ya lo podíamos encontrar desarrollado desde las artes. La idea de la investigación-acción entendida como el hecho de que nosotros investigamos en el hacer y hacemos investigando, que en el proceso de hacer ya estamos desarrollando investigación y estamos generando entonces conocimiento. Entonces podemos hablar de una epistemología
de las artes y por tanto, si entendemos las artes como un hacer, podríamos hablar entonces de que las artes o en las artes está implícito de por sí, por su naturaleza, el proceso de la investigación. Pero entonces también me fui a la pregunta de que teníamos que replantearnos qué entendíamos por investigar y cómo traer el investigar a la persona que investiga, a ese ser que en el caso de nosotros, como planteándonos lo desde las artes, es ese ser que está involucrado en el hacer, que no se separa, como nos lo planteaba el método científico, de la investigación, y que en el investigar se investiga a sí mismo, se hace a sí mismo como creador, si lo pensamos en términos de la investigación creativa, artística, pero también para pensar la investigación como un proceso creativo. Y en este cambio de paradigma, entonces también llego a lo que es, lo que es también mencionado por Erika, la investigación-creación, que tiene que ver con esto que acaba de decir antes. Y entonces, eso implicaba desplazar la investigación y el planteamiento de los proyectos de los trabajos finales de graduación desde un lugar, de la certidumbre hacia lo incierto, desde el camino para probar una hipótesis anterior hacia lo desconocido, hacia la creación de algo que no sabemos, algo más inherente al proceso de creación, entendido como ese proceso en el que caminamos hacia algo que no existe anteriormente. También esto implicaba desplazar el planteamiento desde un lugar de la originalidad, como mencionaba Alejandra, y de el gran aporte que se suponía que tenían que dar los trabajos finales de graduación y la investigación en el nivel académico hacia la creación. Es decir, yo me pregunté, ¿cómo podemos ser originales? ¿Y por qué tenemos que ser originales? ¿Y por qué tenemos que hacer el gran aporte al mundo a través de un trabajo de final de graduación? Y sobre todo, ¿por qué ponemos a los estudiantes en ese dilema? Y al final me dije, bueno, pero es que ¿qué hay más original que un proceso creativo? Y si el proceso creativo investiga, es precisamente en lo particular que puede hacer el aporte del estudiante, desde su visión muy individual y particular, que puede haber alguna posibilidad de originalidad y algún aporte que sea nuevo, novedoso o lo que sea. Es en la experiencia particular de ese investigador, creador, que está precisamente el, 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 el el paradigma de cualquier posibilidad original. Este, eh, entonces, pensando todo esto, yo lo que planteé era la posibilidad de buscar los trabajos de graduación con los estudiantes a partir de algunas premisas que para mí han sido fundamentales. Una de ellas es el entender que el trabajo final de graduación, el proyecto o el anteproyecto del estudiante es del estudiante, no es del profesor, no es de la escuela. Y que tiene que surgir precisamente de una relación particular, individual, íntima, personal, creadora, con sus propios deseos, sus propias inquietudes, sus propias necesidades y sus propias vivencias y experiencias. Y esas vivencias, experiencias tenían que ver con el proceso formativo mismo del estudiante. ¿Qué es lo que ha movido al estudiante cuando llega a un proceso de licenciatura? Entendiendo además que es la primera vez que los enfrentábamos en la escuela a la idea de investigar. ¿Ok? Aunque también empecé a defender y a tratar de que los estudiantes entendieran de que ellos habían estado investigando en todos sus procesos formativos, en todos sus procesos creativos dentro de esa formación. Este, eh, entonces, les planteé a los estudiantes y empecé a preguntarles cuáles eran sus inquietudes, sus deseos, cuáles sus dudas, sus preguntas,
cuáles eran las corazonadas que tenían sobre lo que les rodeaba y sobre su posicionamiento dentro del trabajo escénico. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que les interesaba? Una de las primeras preguntas y de las primeras respuestas que tenía de los estudiantes, sobre todo muy al inicio, y aquí recuerdo a Alejandra, que está acá, era la respuesta que me daban y me decían, bueno, pero yo puedo hacer eso. Pero se supone que no, que uno tiene que ser original y que tiene que hacer un aporte. O sea, pero yo puedo crear mi propio concepto para trabajar. Sí, claro, ármelo, aprópiese de conocimiento que hay y reelabórelo en función de sus propias inquietudes y sus propios deseos. Entonces empecé a trabajar con los estudiantes más desde ese lugar, que tiene que ver con un concepto de creación. Es decir, yo creo el conocimiento. Yo no repito ni compruebo el conocimiento de otro. Que para mí eso también me estorbaba de alguna manera. Y creo que ahí una de las cosas que empezamos a lograr, aunque no del todo todavía, es que el estudiante empiece a entenderse como realmente alguien que está íntimamente ligado a los procesos de investigación, como también está ligado a los procesos de creación y a la idea de que es indivisible en la investigación la creación, a la idea de que en la naturaleza de lo que nosotros veníamos haciendo en nuestro proceso formativo a través de la escuela, siempre estaba implícito algo que no habíamos hecho consciente, que era la investigación y la creación, o la creación como investigación. Y esto se aplica no solamente para los proyectos de investigación-creación, que como señalaba Erika, fue también algo a lo que llegamos accidentalmente, creo, o en algún nivel accidental hace unos pocos años, y dijimos, bueno, pero es que tenemos que plantear la investigación-creación. ¿Por qué? Porque lo primero que había que escuchar era las inquietudes de los estudiantes y la realidad de nuestra escuela. Y eso nos llevó, esa escucha, también a plantear esta nueva posibilidad de la investigación-creación en la que se está trabajando. Este, eh, También una de las cosas importantes de esto era entender, y este es un proceso todavía en el que nos falta mucho lo que voy a decir, que es indivisible la teoría y la práctica. ¿Ok? Que la práctica genera teoría. Que la teoría la tenemos para aplicar en la práctica, para acercarnos a las prácticas, para ayudarnos a profundizar en los procesos prácticos de nuestros creativos, investigativos, por tanto. Y entonces, lo que yo empecé a darme cuenta es que ahí era donde se empezaba a generar realmente en los estudiantes un verdadero interés por lo que hacían. Que ahí era donde realmente los estudiantes empezaban a adueñarse y a apropiarse de conocimientos que traían de otros lugares, pero que también ellos generaban reelaborando ese conocimiento y que ellos también, como nos lo acaba de plantear Milenei con el judo, por ejemplo, y que de sus experiencias, en sus experiencias vitales había conocimiento también. Y eso para mí ha sido lo fundamental a este momento. Eh, em, Todavía creo que tenemos que dar muchos más pasos. Yo he sido hasta un poco más radical de lo que Erika ha planteado anteriormente y Erika lo sabe porque hemos tenido muchas conversaciones y diálogos muy ricos siempre sobre esto. Y yo pienso que tenemos que hablar más que de ciencias que de arte. Y que el hablar de ciencias de la arte es una dicotomía muy difícil de mascullar. Erika también lo dijo aquí. Eh, y pienso que también tenemos que acercarnos un poquito más a encontrarnos con formatos de presentación y de trabajos finales de graduación más cercanos a lo artístico, como las conferencias performáticas,
como los procesos creativos reflexivos, como la generación de aplicación de la naturaleza del proceso creativo en el trabajo final de graduación. Y ya hay algunos antecedentes, eso es lo importante. Aquí puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo de graduación hace ya algunos años de Aicha, que hace una metáfora en su estructura con el proceso de la embrionario y sus etapas. Pero creo que tenemos que dar pasos también hacia ahí. Y ya un poquito para cerrar, yo creo que tenemos todavía que seguirnos planteando para mí algunas preguntas fundamentales. Y si algunas de estas preguntas fundamentales que para mí siguen resonando y que estoy elaborando todavía es, ¿qué es lo que el teatro, las artes escénicas, le pueden aportar al conocimiento y a eso que llamamos academia? ¿Qué es lo que entendemos academia y por qué nos sentimos a veces lejanos de lo académico? ¿No es acaso la academia y lo académico también lo que nosotros hacemos en tanto estamos en ese contexto? ¿No es que nosotros también necesitamos incidir y posicionarnos frente a eso académico desde nuestra propia naturaleza? Y yo creo que es precisamente en lo particular del quehacer del arte que está el aporte fundamental que podemos hacer nosotros al conocimiento académico. No es tratando de igualarnos a otras formas de conocimiento, sino es incidiendo y posicionándonos. Y eso tiene que ver con los proyectos. Y todavía eso nos cuesta, todavía me cuesta trabajarlo con los estudiantes, todavía me causa miedos, ¿ok? Y creo que a la escuela también le causa miedos y que tenemos que ir dando pasos hacia adelante, hacia realmente nosotros decir, esto es lo que hacemos y así es como lo hacemos. Y trabajar, e investigar, y proponer y crear conocimiento desde la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo desde el arte. Inclusive desde ese lugar nosotros le podemos aportar a otras ramas del conocimiento académico. Y ahí hemos tenido ya trabajos de graduación en la escuela que lo han hecho, como recuerdo el de Lulú, que utiliza una herramienta de las artes escénicas, como es la teoría de la performance, para analizar un hecho social. Y, y es para mí un maravilloso trabajo, ¿ok? Creo que nosotros a la universidad tenemos que aportarle desde nosotros mismos. Y creo que desde ese lugar es que podemos aportar, desde lo particular del pensamiento de cada uno, es que podemos aportar y de la individualidad de cada creador, investigador, estudiante, que podemos aportar realmente un conocimiento fresco, nuevo, no sé si original o lo que fuera, pero por lo menos sí particular. Y eso es lo que he visto en los trabajos finales de graduación en los últimos tiempos. Quiero terminar diciendo una cosita a la que le tenemos que poner atención. En los últimos años, la escuela ha generado mucho trabajo final de graduación, con un valor a nivel textual y a nivel de documento y a nivel de conocimiento enorme, con grandes aportes de nuestros estudiantes. Y tenemos que empezar a trabajar con ese conocimiento que generan nuestros estudiantes. A mí me ha alegrado ver cómo en los cursos inclusive que estoy dando, ya los estudiantes acuden a trabajos finales de graduación anteriores para sustentar sus próximos trabajos. Pero hay que buscarle alguna salida a ese conocimiento más allá de que se nos queden en la biblioteca. Bueno, no sé. Eso es lo que yo puedo aportar desde este lugar de lo que han sido los cursos y de mi visión de los cursos y cómo se han desarrollado en los últimos
años. Muchas gracias. Y ahora, bueno, creo que los compañeros, ¿verdad? Continúan. Gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias, Alejandra, Ivonne, Milenei y Erika. Realmente ha sido muy gratificante toda esta información que nos han compartido y además ver tan excelentes trabajos con áreas tan disímiles de acción a las cuales están dirigidos. Eso habla mucho de la capacidad de nuestra escuela de irradiar en diferentes ámbitos del quehacer artístico y cultural de nuestro país. Para cerrar, le voy a ceder un momentito la palabra a Erika. Sí, Erika. sí, gracias, Roberto. Yo nada más quería como hacer un panorama general, digamos, de la idea de este conversatorio. Simplemente recordando que precisamente la idea del conversatorio era, bueno, no solamente informar sobre procesos, los procesos que lleva a cabo la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, que son muy formales y que son muy de reglamentos, pero que forman parte del quehacer académico en nuestra universidad y que forman parte de estos procesos también. Entonces, no solamente informar eso a nuestros estudiantes, y al público general, ¿verdad? Sino también compartir la experiencia de la docencia de los cursos de licenciatura, en el caso del profesor Marco Guillén, informar de las experiencias de nuestras estudiantes, de nuestras dos licenciadas y Ivonne, que ya casi llega a la meta, ¿verdad? Que son muy diferentes entre sí, pero muy valiosos, cada uno con un conocimiento muy específico. Y sobre todo también socializar hacia dónde vamos como escuela en términos de investigación, ¿verdad? En función de las necesidades que tienen nuestros estudiantes según el conocimiento que se genera desde la praxis del teatro, es decir, desde la reflexión y la práctica del teatro, que era lo que Marco mencionaba, ¿verdad? La idea a futuro y la meta poco a poco es seguir trabajando como escuela, como comisión, como estudiantes y ojalá que como facultad, ¿verdad? Y apoyarnos también desde ahí, alejándonos cada vez más de la imposición de otras epistemologías y de otras metodologías, ¿verdad? De ciencias más hegemónicas para apropiarnos cada vez más de nuestro pensamiento y de nuestro quehacer. No para rechazar esas otras epistemologías o metodologías, sino para integrar ese conocimiento que logre enriquecer nuestras propias prácticas y el pensamiento que se genera desde la escena. Y ahí así es a donde vamos. Eso sería. Gracias, Erika. Bueno, ahora sí, hemos estado pendientes de nuestras redes sociales y hay varias felicitaciones a todas las personas participantes en el conversatorio de hoy. Hay felicitaciones para cada uno de los trabajos, de sus compañeros también de cursos y escuela, y eso habla mucho del acompañamiento y de la alegría compartida de ver estos magníficos trabajos ya terminados y todo el aporte que traen a nuestro quehacer cotidiano. Les agradezco a ustedes por acompañarnos acá en este Zoom, a Erika, Marco, Milenei, Ivonne, Ale, Pablo, Pablo Molina, que siempre está detrás de las cámaras haciendo la magia técnica y otras labores imprescindibles para que esto salga adelante. Y bueno, les agradecemos de parte nuestra, de parte de la Cátedra Sarastica, a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, nuestro más profundo agradecimiento, y les vamos a dejar ahora con un video informativo de la Comisión de Investigación de nuestra escuela. El video muestra parte de la labor y del quehacer que está desarrollando esta comisión para facilitar el alcance y el acceso a estos trabajos de investigación realizados por las y los estudiantes de nuestra escuela y también
los procesos de investigación y escritura investigativa que también realizan las y los docentes de nuestra unidad académica. Gracias nuevamente y feliz noche. Ya, comparto el video. Desde la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, queremos contarte que muy pronto podrás encontrar en un sitio web los trabajos relacionados a los temas de investigación que se desarrollan en nuestra escuela. Podrás conocer los trabajos finales de graduación de las y los estudiantes de licenciatura, los trabajos de los y las docentes, temas de interés y un lugar que reúne los artículos y trabajos en relación con la investigación y el arte. Conoce más sobre esta herramienta que busca fomentar el intercambio y el apoyo de nuestro sector. Más información muy pronto en las redes sociales de la Escuela de Artes Dramáticas.